diferentes países. Sofía Vergara aparece en las pantallas con la miniserie Griselda. Aunque era una de las series más esperadas por los seguidores de la propia Vergara, no ha pasado un día y ya la producción tiene sus primeras calificaciones, tiene ya incluso las primeras denuncias, los primeros ataques. Lo cierto es que está entre lo más visto en la plataforma en muchos países además. Y para hablar de este fenómeno ya, Griselda, hemos querido contactar a Óscar Sotelo, periodista, editor del semanario Voz. Óscar, muy buen día, ¿cómo está? Óscar, ¿me escucha? Hemos perdido el contacto con Óscar. A ver, ahí está intentando retomar, es una llamada WhatsApp, por eso el típico sonido del intento de reconexión. Ahora sí, parece que ya lo tenemos, como les decía, es periodista, es editor del semanario Voz, Óscar Sotelo con nosotros. Óscar, buen día. Hola, muy buenos días desde Bogotá, Román, para ti y para toda tu audiencia. Agradecidos por este tiempo, Óscar. Óscar, ¿por qué no recordar? Porque puede que haya alguien que todavía no lo sepa. ¿De qué va Griselda? ¿Quién fue Griselda Blanco, el personaje original del que se inspira esta serie? Por favor. Bueno, Román, yo quiero comentarte que la historia de Griselda es la historia de una narcotraficante colombiana de origen caribeño, pero que tuvo su juventud en Medellín y que rápidamente migra a los Estados Unidos en la década de los 70 ya desde dinámicas criminales y estableciendo pues esa delgada línea entre la ficción y no la ficción, ¿no? O sea, si vemos la producción de Netflix, año 2023, pues a partir de lo que significa pues la producción y los guiones y la industria, pues no se asemeja mucho a la historia real de quien se considera pues la madrina, ¿no? Ujú. Interesante es que con este tipo de producciones pues se retomen estos nombres de la primera generación de narcos que tenía, pues que hicieron todo ese emporio, digamos, todos esos mitos y que bueno, hoy lo vemos con la gran productora de series. Mm. Ahora, de Griselda Blanco murió en 2012, pero los familiares de Griselda viven en Colombia, según entiendo. ¿Qué vida llevan esos familiares que viven allí? ¿Cómo describir la vida que llevan sus familiares? Pues digamos, como pasa con todo lo que significa con temas criminales, ¿no? Los delitos no son de sangre. Ya, ya. Un hijo de ella, creo que fue asesinado por Pablo Escobar. Y bueno, la vida, la vida de muchos de los hijos, de los linajes de los narcos, de las personas que han vivido en el mundo criminal, pues por lo general buscan cierto anonimato porque, digamos, el furor y el auge Ujú. de estas economías, de estos dineros, pues les produce cierto confort pues cuando viven el momento, ¿no? Del auge, pero ya después cuando son, pues ya los tienen detectadas las autoridades y hay toda esta lucha en contra del narcotráfico, se hizo más público porque, digamos, las historias de estas primeras generaciones que pues todos conocemos la historia de Pablo Escobar, de Gustavo Gaviria, de Gonzalo Rodríguez Gacha, pero son muchísimos más nombres. Esas primeras historias pues eran pasadas desapercibidas, sobre todo en la primera mitad de la década de los 70, cuando ya se hicieron públicas y cuando ya entró todo lo que significó la guerra contra las drogas, la fracasada guerra contra las drogas. Ujú. Bueno, esta gente ya no pudo tener su confort pues la vida que llevaban de estridencias, de cosas muy excéntricas, ¿no? Ujú. Entonces, la familiares que creo que no están de acuerdo con la serie, Así es. pues ellos pues viven una vida más anónima, ¿no? Ya. Decías hace un instante nada más que, a ver, que la historia o los argumentos o la trama no es del todo fiel a la realidad. Incluso hay quienes dicen que se debió buscar una actriz, digamos, más parecida a Griselda, porque por mucho maquillaje que le pongas a Sofía Vergara, es Sofía Vergara, lógicamente. ¿Crees que se extraña esta versión como más guapa, como más linda de la Griselda original? Pues hace parte de las delgadas líneas entre la ficción y no la ficción.
y de las industrias culturales. En este caso es Netflix, una producción latinoamericana, porque no todos los actores y actrices son colombianos, Ujú. también tenemos mexicanos, incluso Sí. venezolanos, puertorriqueños, cubanos. Es una producción latinoamericana eh, y que recrea la vida de una persona pues que puede que dentro de los expedientes judiciales y dentro de los archivos periodísticos tenga mucha relevancia, pero que digamos dentro del público general, y podríamos llamar un público más millennial, más centennial, pues es desconocida, ¿no? Ujú. Yo creo, digamos, ayer estuve revisando un poco la producción para esta entrevista. Sí. Yo creo que la actuación de Sofía Vergara es buena, es notable, digamos, pues, digamos, su interpretación, pero bueno, hace parte, ¿no? De lo que exige la industria del entretenimiento, ¿no? Pues que son actores un poco más mainstream, que le den un poco más de Claro, audiencia a la producción, claro. y esa hace parte de las dinámicas propias de las industrias culturales. Si quisiéramos algo más fiel, ¿no? Algo muchísimo más riguroso, pues digamos hay otras herramientas que existen y que también yo invito a la audiencia Claro. a que indaguen. Claro. Fíjate algo, Oscar. Muchísimos trabajos Es periodísticos. verdad. Sí, Ujú. señor. No, no, tuvimos un salto y por eso te interrumpía yo después. Oscar, fíjate, quienes, Uh -huh. quienes critican este tipo de series, las llamadas series narco, dicen que bueno, que terminan humanizando al delincuente, que terminan humanizando al narcotraficante, digamos, alejándolo, tomando distancia de su perfil más crudo, más rudo, ese perfil del asesino y del capo, al de la persona familiar, incluso de aquel vinculado a la beneficencia, a cuánto colaboraron con su comunidad. ¿Esa crítica se mantiene en este caso, en la serie Griselda? Pues mira, yo creo que los humanos, o sea, humanizar, o sea, los humanos también tenemos nuestro lado, digamos, malvado, ¿no? Perverso. Decir Sí. humanizar al criminal, pues no tiene ningún sentido porque somos demasiado humanos hasta cierto punto. Y incluso estos capos, ¿no? Digamos, también sienten, tienen familias, etcétera. Las narconovelas en Colombia tuvieron un cierto auge en la década como entre el 2000 y el 2010. Se hicieron muy famosas y mucha gente se hizo rica retratando las vidas Ujú. excéntricas de los capos, etcétera. Yo creo, en mi opinión, que es válido pues que las productoras construyan y lleven al lenguaje cinematográfico este tipo de historias. Claro, es imposible no plantear la vida íntima, Sí. la vida familiar de este tipo de criminales, pero digamos si te das cuenta, estas historias, incluso Pablo Escobar, el patrón del man de Ujú. Caracol RCN, el mexicano perdón, el de Pablo Escobar es de Caracol, el mexicano es de RCN, Ujú. son dos grandes cadenas de producción de televisión en Colombia, siempre tienen un alter ego, ese alter ego es el investigador, el periodista, el policía que los investiga. Ujú. Entonces, pues a mí, en mi opinión, no entraría a chocar. En Colombia todavía el debate de las Ya. narconovelas es muy fuerte, y si tú te das cuenta, quienes criticaron públicamente esto fueron dos personajes muy importantes del partido de gobierno en Colombia, el pacto histórico. El uno fue Roy Barreras, embajador de Inglaterra, quien dijo no a las narconovelas, y el otro fue el ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, quien Ujú. es libretista y se ha hecho famoso por varias de ellas. Entonces hay un debate. Ujú. Lo interesante es que esta producción saca del anonimato un poco el Eso. nombre de una narcotraficante que no era muy conocida, que hizo parte del cartel de Medellín y que además ejerció un liderazgo como mujer en un mundo que eran los ochentas, donde si el mundo de la legalidad era machista, imagínate el mundo de la ilegalidad. Entonces es Ah. una historia atractiva, digamos, la audiencia, la gente tiene el criterio, yo creo que somos mayores de edad para darnos Sí. cuenta que pues el crimen no paga y que hace parte de una historia pues que termina mal, ¿no? Termina ella en la cárcel, termina ella asesinada, y creo que esa es la mejor enseñanza, ¿no? Que nos generan
Llámense Sí. narconovelas, investigaciones periodísticas o documentales a profundidad. Es interesante el último punto y quiero insistir en ello ya para cerrar. Estamos conversando con Óscar Sotelo, periodista, editor del semanario Voz. Óscar, la historia de Griselda probablemente sea desconocida para muchos en el mundo, pero ¿lo es en Colombia o esta serie de Netflix vuelve a poner su nombre sobre el tapete, se vuelve a hablar de ella a partir de la serie de Netflix? Mira, yo creo que en Colombia la historia del narcotráfico, a pesar de, pues, de tener muchos, digamos, como te decía, muchos archivos judiciales, mucho material periodístico, Sí. aún se desconocen muchísimos nombres. Mira, hay un trabajo pionero periodístico que se llama Los Jinetes de la Cocaína, de Fabio Castillo, periodista. Él hacía parte del equipo investigador del Espectador de Guillermo Cano, que fue asesinado por Sí, Pablo Escobar. claro. Este trabajo periodístico es del año 87, de 1987, siglo pasado. Tú lees ese trabajo que es muy pionero, todas muy precario, ¿no? Para todo lo que se ha conocido ya Ujú. de 3 décadas después, y tú comienzas a leer muchos nombres que no se conocen en Colombia. Mm. Hay muchos nombres de lo que fue esta primera etapa del narcotráfico, de los grandes capos, de cómo se articularon como carteles, cómo comenzaron a influir en el conflicto armado, cómo se convirtieron en actores políticos que disputaban el poder, etcétera, etcétera, que el país aún desconoce. Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, Diego Trujillo recrea Ujú. a un narcotraficante de apellido Paneso. Ese nombre no se conoce en Colombia. O el socio del clan Ochoa en Miami, el señor Pedro, creo que es de nombre Pablo, bueno, no recuerdo bien. Son tipos de nombres que no se conocen. Entonces, este tipo de series, este tipo de producciones cinematográficas de gran formato, con gran financiación, con nombres como Sofía Vergara, Ujú. etcétera, etcétera, pues permiten como comenzar a reabrir ciertos capítulos. No es precisa, eso sí yo quiero dejarlo Sí, muy en cuenta, no es precisa, sí. es una ficción basada en una historia real, Ujú. pero digamos hay ciertos acercamientos. Lo que yo invito a la audiencia es a que si les gusta el tema, les quieren indagar más, pues en internet hay Sí, muy buenas producciones, muy buenos documentales y sobre todo muy buenos sí. archivos periodísticos que les puede acercar más a la historia real, ¿no? De lo Claro. quién fue este personaje Claro. Griselda Blanco. No está novelada que pone sobre la pantalla Netflix. Oscar, gracias por este tiempo esta mañana, muy gentil. Bueno, Román, muchas gracias a ti, a toda tu audiencia y al hermano pueblo venezolano quien nos escucha. Igual, un abrazo. Oscar Sotelo es periodista, editor del semanario Voz. Hay un trabajo, por ejemplo, de tantos que hay, del comercio de Perú. Dice en su sumario, antes de Pablo Escobar existió Griselda Blanco, una mujer capaz de construir un imperio de la cocaína valorado en más de 1.500 millones de dólares en la época de 1970. La colombiana residió en un barrio humilde de Antioquia durante su adolescencia, pero la necesidad y la codicia la convirtieron en una narcotraficante que más adelante continúa sus días en Miami. Bueno, como parte del elenco, repito, de esta mujer que murió en septiembre del año 2012, como parte del elenco está Sofía Vergara, de la